Es un placer a darle la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en Europa cambian los usos horarios, en Asia también, y de verdad, uno parecería que exagera cuando dice Europa, Asia, África, pero nos escriben de los 5 continentes gente hispanos, hermanos hispanos de todas las nacionalidades, esa diáspora que está distribuida por todo el planeta y que cada domingo nos espera para sumarse, para recibir la palabra del Señor. Así que es un placer saludarlos. Gracias a los que siembran también durante la semana, a los que son parte de este río que no se detiene y que dicen: Señor, yo soy parte de la congregación, aunque capaz que algunos nunca estuvieron jamás acá dentro, literalmente, del edificio, pero lo estuvieron desde el corazón, insisto, del 2020. Y no han aflojado, sino que han estado allí firmes como talón de oso, como cada fin de semana. ¿Estamos listos para que Dios nos hable? ¿Sí o no? Muy bien. Yo quisiera que hoy, acá en casa, nos sentemos como si todos estuviésemos en primera fila de una imaginaria sala de cine y seamos testigos de una historia magistral. Yo nunca la había mencionado hasta la fecha, no recuerdo haberla dado en alguna conferencia antes. Pero esta es una historia magistral que contiene todos los ingredientes de una trama perfecta, conmovedora, inquietante, ingeniosa, digna de ganarse todos los Óscar, al mejor vestuario, a la mejor actuación, al mejor guión, a la mejor musicalización. Es un guión repleto de intriga, con personajes muy complejos, que es lo que nos gusta, ¿no? Cuando no todo es blanco o negro, sino que también hay personajes con matices grises, un suspenso que nos va a dejar sin aliento de principio a fin, si me prestas atención en casa. Yo sé que hay gente que hasta ahora cocina o mientras hace otra cosa. Yo sugiero que me prestes muchísima atención con los 5 sentidos. El libro de Esther es uno de los 2 libros de la Biblia en el cual nunca se menciona el nombre de Dios. El segundo libro es Cantar de los Cantares. Tanto Cantares como Esther no se menciona el nombre de Dios. Hasta este libro, hasta Esther, Dios ha estado en cada página de la Biblia, explícita o implícitamente. En el Edén, en Egipto, en la tierra prometida. Pero aquí, cuando llegamos a Esther, nos ubicamos geográfica y topográficamente en Persia. Es como si Dios de pronto desapareciera, al menos su nombre, su mención. En ninguna parte de Esther vamos a leer Dios dijo, Dios escogió, Dios envió y Dios replicó y Dios contestó, que es el común denominador en el resto de los libros. En Esther no hay mención del templo, ni siquiera el nombre Jehová aparece nunca. El mar no se divide, los cielos no rugen, los huesos secos no cobran vida. Es como si entráramos en un silencio aparente de Dios, como si fuese solo una historia dramática con total ausencia de espiritualidad. A priori es lo que uno siente, como que parecería que no es un libro espiritual. Pero posiblemente esta sea la historia que oficialmente, en todas las Escrituras, nos recuerda que Dios no necesita hacer ruido para ser fuerte. No necesita gritar para que sintamos o creamos que Él está. Que no necesita proyectar necesariamente una sombra para estar presente. Y es una historia fundamentalmente que nos dice que Dios sigue siendo elocuente, sigue hablando, aunque parezca un contrasentido o un oxímoron, sigue hablando en su silencio y sigue estando activo cuando sentimos que parecería estar distante. Dios sigue estando ahí. Este mensaje va para los que han transitado los pasillos de un hospital, en la sala de cuidados intensivos, en el peor de los casos, la grama de un cementerio, los que han transitado diagnósticos médicos, divorcios, un hijo que se va de casa, rebeldía, separaciones, y piensan: esa fue la temporada en que menos sentí a Dios. Entonces el gran tema de fondo de esta serie es que todo lo que nos parece silencio un día nos cobra sentido, que todo lo que hoy parecería una injusticia, tarde o temprano será revertida por Dios. Y que cuando todo parece perdido, esto va para alguien,
Cuando todo parece que nada hace sentido, quiero que te grabes esto en tu corazón, lo escribas en las tablas de tu alma y lo ates a tu cuello. Dios siempre tiene la última palabra, no te olvides, Dios siempre tiene la última palabra. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Yo sé que parece una frase cliché, una frase hecha, pero esto es de verdad. Dios siempre tiene la última palabra. Había una frase cuando yo era chico que decían, el que ríe último ríe mejor. Dios siempre es el que ríe último. El escenario de nuestra serie es la ciudad de Susa, en el siglo V antes de Cristo, en el imperio persa, lo que hoy en día es Irán. Para que nos ubiquemos, hoy en día está ubicado Irán, pero era persa en ese entonces. El reparto estelar consiste de personajes memorables que después vas a querer leer en tu Biblia. Y como esta es nuestra serie y hacemos lo que queremos, podemos contratar a los actores de Hollywood que creamos que encajan en cada papel. Yo siempre tuve esa costumbre desde chico. Me hablaban de José en Egipto, de Daniel en Babilonia, y yo trataba de poner la cara de un actor o de una actriz de Hollywood para darle identidad, porque si no, no me lo podía imaginar. Porque por ahí Dios te está hablando, no sé, de Satanás y te imaginas con cara de suegra, por ejemplo. Ayuda a darle identidad. Entonces, en este caso podemos elegir actores, actrices, para que al mencionarlos podemos asignarle un rostro. Nada más es una licencia que nos damos hoy. Alguien va a decir, pero ese no era el rostro verdadero. Bueno, pero si tuviéramos que llevar esto a la pantalla de Netflix o a cualquier otro canal de streaming, tendríamos que contratar actores. Entonces, por orden de aparición, nuestro primer personaje es Jerjes, en hebreo Asuero, pero su nombre original es Jerjes, el megalómano rey de Persia. Podría ser interpretado magistralmente por el multifacético Vin Diesel, por ejemplo, ¿no? Para que cuando yo te hable de Jerjes, lo puedas ver. El libro de Esther lo retrata como un cobarde genocida, un alcohólico consumado, un degenerado que carecía de sentido común y obviamente también de empatía. La ciudadela, su sede de poder, se eleva sobre la ciudad de Persia. Jerjes tiene aproximadamente entre 35 y 40 años de edad. Su riqueza es inimaginable. La Biblia narra que en su palacio lucían cortinas blancas y azules sostenidas por cordones de lino blanco. También había sofás de oro, de plata, sobre un piso de mosaicos de pórfido, mármol, madreperla y otras piedras preciosas. En el vestíbulo, el libro de Esther narra que había 36 columnas en el vestíbulo del palacio de 21 metros de altura y cada columna estaba coronada con esculturas de toros gemelos que soportaban las inmensas vigas del techo. Hasta el piso de mosaicos era una obra de arte. Y nuestra historia comienza con el relato de Esther, capítulo 1, versículo 3, donde dice, en el tercer año del reinado de Jerjes, de este señor, el tipo ofrece un banquete, una gran fiesta, un gran jolgorio para todos sus funcionarios, para todos sus servidores, a los que asistieron militares de Persia, militares de Media, los magistrados y los gobernantes de las provincias. Una gran fiesta. La excusa de Jerjes para esta fastuosa fiesta, esta soberbia fiesta, era persuadir a los nobles, oficiales, príncipes y gobernadores y líderes militares para que apoyaran su campaña, su guerra contra los griegos. Esa era la excusa, ¿no? Y para alardear delante de sus oficiales, organizó un espectáculo al estilo Las Vegas que duró 6 meses. Una fiesta que duró 6 meses. Algunos dicen, yo me pasé de parranda 2 días. 6 meses. Durante 180 días, dice el libro de Esther, Jerjes mostró su riqueza y su reino y su esplendorosa gloria de su majestad. 6 meses de comida gourmet, barra libre con bebida para todos, muchos excesos. Pero al final de este carnaval, de este festival de la carne, Jerjes
deja al descubierto su verdadera esencia, su misoginia, ¿no? Su desprecio, su discriminación hacia las mujeres, que era una particularidad de este rey. La Biblia dice que después de 187 días de festejo, casi después de 6 meses de festejo, a causa del vino estaban todos muy alegres y mandó a buscar a la reina, a su esposa, la reina Vasti, la esposa oficial, porque aparte tenía varias concubinas. El tipo quería alardear de su esposa, que por cierto la Biblia la describe como una mujer muy hermosa. Yo creo que tenía algo de ascendencia latina. No tengo base bíblica para esto, pero bueno. Y como te adelanté que esta es nuestra serie, para que interprete a esta reina, la reina Vasti, hemos contratado nada menos que a Angelina Jolie. Algunos comentaristas de la época afirman que Jerjes le pidió a su reina que entre al salón completamente desnuda, haciendo gala nada más que de una corona, luciendo nada más que una corona. No lo dice el libro de Esther, pero sí los comentaristas de la época. Persia no era un lugar seguro para una mujer. Todas ellas, incluyendo a la reina Vasti, eran propiedad del rey. Entonces Vasti era solo un accesorio, un trofeo en la vitrina de Jerjes. Pero inesperadamente Vasti, esta mujer, decidió que no iba a bailar ni pavonearse frente a un montón de borrachines después de 6 meses de juerga. Entonces al grande y multimillonario Jerjes, al gobernante de 127 provincias, al poderoso jefe supremo que controlaba el mundo conocido, su propia esposa lo desairó y lo despreció en público y dijo: yo no voy a bailar delante de un montón de borrachos. Y justo en esa última noche, su mujer lo hizo lucir como un mandilón, como un blandengue, frente a sus compañeros de copas. Y esto lo tomó tan desprevenido que Jerjes convocó a una junta de emergencia. Llamó a su board y dijo: quiero tener una junta. Y sus miembros de gabinete, que aparentemente eran tan necios y estaban tan borrachos como él, en vez de decirle: ¿por qué no esperamos a que baje el vino? Y en unas semanas tomamos una decisión más coherente, le dicen: la reina Vasti no solo ha ofendido a su majestad. Siempre hay un lambiscón que dice algo así, ¿no? No solo ha ofendido a su majestad, sino a todos los funcionarios. Ahora todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina y van a despreciar a sus esposos. Claro, estaban preocupados los tipos que la imitaran. Si le parece bien a su majestad, emita un edicto real con carácter irrevocable que Vasti, la reina, nunca más se presente ante el rey y que el título de reina se le otorgue a una mejor que ella. Así, todas las mujeres de Persia van a respetar a sus esposos. He dicho. Oh. Dijo uno de ellos: ¿qué pasó? Bien. De manera que se le impartió la orden de reclutar a las vírgenes más bellas del imperio para que Jerjes hiciera la elección de una nueva reina que reemplazara a esta igualada. Convocan a un gran casting. Los números estimados de candidatas se presumen que fueron desde 500 hasta 1500 mujeres. A las mujeres no se les pedía que amaran al rey, solo que lo entretuvieran. Era una cultura machista, una cultura patriarcal. Las candidatas inexpertas, vírgenes, aterrorizadas, algunas niñas, abandonaban sus aspiraciones y sueños personales por los caprichos de un rey misógino e inseguro. Y si no la seleccionaban como reina, porque solo iban a seleccionar a una, las demás pasarían el resto de sus vidas siendo una de las concubinas. Cuando la reina no pudiera estar con el rey, tendría otras para elegir. No podrían regresar a sus familias. Solo verían al rey cuando él las pidiera y tuviera ganas. Y los hijos que concibieran con él serían criados para servir en la corte, pero no serían considerados como herederos al trono porque son los hijos de las concubinas. Esas mujeres nunca se acostarían jamás con ningún otro hombre para que nunca se corriera el rumor que podría en la corte existir amantes mejores que el rey. Y en ese momento tóxico de la historia, aparece un judío
exiliado, los judíos habían sido dispersados por el mundo, un judío exiliado llamado Mardoqueo, que vivía en la ciudadela de Susa. En realidad el nombre Mardoqueo es una adaptación de Marduk, el dios persa. Tenía el nombre persa, Marduk, nosotros lo conocemos como Mardoqueo. Y para efecto de nuestra serie, quien interpreta a Marduk es el inefable. Nosotros nos damos esos lujos porque tenemos presupuesto. El inefable Robert De Niro. Marduk vivía en la ciudadela, que sería equivalente a vivir en la colina del Capitolio de los Estados Unidos. Esa fortaleza era el epicentro del gobierno persa. La mayoría de los judíos, como exiliados que eran, vivían lejos de la ciudadela. Los judíos vivían lejos de la ciudadela, lejos de lo que sería el Capitolio, para que se entienda otra vez. Alejados del centro del poder, de las políticas persas. Pero Mardoqueo no solo vivía en la ciudadela, sino que la Biblia describe que estaba de guardia en la puerta del rey. O sea, Marduk, o Mardoqueo, trabajaba para Jerjes. Era judío, pero trabajaba para Jerjes. Era parte de la nómina persa. Recibía un salario, no sé si quincenal o semanal, y estaba justo en el círculo rojo, en la espesura política. Era parte de la guardia del palacio. Aunque obviamente Marduk era judío, vivía sus convicciones, lo que él creía, en la clandestinidad. Él no decía que era judío. Y justo aquí, en este preciso momento del drama, todos estos personajes tienen mucho que ver con lo que va a ocurrir. Y vas a ver cómo nos va a ser de bendición, porque ustedes están diciendo, ¿y esto en qué me suma? Ahora vamos. En este punto del drama es cuando también aparece nuestra heroína de la serie, la que le da título al film o a la serie. La Biblia narra que Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa o Hadasá. Esta joven, conocida también como Esther, que era el nombre persa, a quien había criado Marduk porque era huérfana, dice la palabra que tenía una figura atractiva, que era muy hermosa, y al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Así que en nuestro casting para interpretar a la bella Hadasa o Hadasá, hemos elegido a la ascendente actriz, ahora que se separó de Tom Cruise, Ana de Armas. Si no la conocen, Tom Cruise sí. Los escritos rabínicos antiguos la colocan junto con Sara, Rebeca y Abigail como una de las 4 mujeres más hermosas que jamás hubo en el mundo. Ojos en forma de media luna, piel inmaculada color olivo. Mardoqueo inscribe a su prima, a Hadasa, en el concurso de solteras para que sea reina de Persia, porque sabía que era muy bella. Y de algún modo, la Biblia narra que le agradó a quien estaba encargado del harem, le cayó bien, ¿no? La Biblia narra que ella no reveló tampoco su nacionalidad, porque también Hadasa era judía. No reveló sus antecedentes familiares, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Marduk le dijo, no digas que eres judía, nosotros no tenemos que revelarnos como judíos. Eran tercera generación aproximadamente que habían sido cautivos, así que tenían todas las costumbres persas, no tenían por qué decir que eran judíos. O sea, Mardoqueo ocultó su nacionalidad y le enseñó a su joven prima a hacer lo mismo, no digamos nada. La razón posiblemente es que los persas eran politeístas, creían en muchos dioses. Y si bien no le exigían a los pueblos conquistados como los judíos que dejaran de adorar a su Dios, pero sí le exigían que tenían que adorar a los dioses de Persia. En otras palabras, quédate con tu Dios, pero también incluye a los nuestros. Esto era un conflicto de intereses para los judíos, porque ellos debían adorar a Jehová y Dios había dicho, no te harás ningún Dios delante de mí, ninguna imagen, solo a Dios adorarás. Por eso el salmista se pregunta en el Salmo 137:4, ¿cómo cantaremos las canciones del Señor en tierra extraña? Lo solemos cantar, el domingo pasado cantamos eso, cuando cantamos sobre los ríos de Babilonia, tendremos que cantar en tierra extraña a nuestro Señor. Ellos tenían que cantar en las catacumbas o adorar sin que ser vistos. Quizá la respuesta de Mardoqueo y Esther fue ocultar quiénes eran
para preservar sus vidas. Ellos crearon un mundo de identidad escondida. Mardoqueo mantuvo en secreto su genealogía hebrea. Esther participó en el concurso para la búsqueda de una reina persa sin divulgar que era una hija de Abraham. Nunca lo dijo. Y sin todavía saberlo, estos dos, Marduk y Hadasa, o Mardoqueo y Esther, son troyanos metidos dentro de Persia con un propósito que veremos en minutos. Finalmente, Hadasa o Hadasá, Esther, es proclamada la nueva reina de Persia y ahora transcurren 5 años más. En la serie diría 5 años después. La vida había sido buena para Mardoqueo y para ella. Ella, Hadasá o Esther, vive en el regazo del lujo, es la reina. Él sirve en la sede del poder. Ambos, insisto, siguen manteniendo en secreto su nacionalidad judía. Para todo el mundo son persas de pura cepa. Todo está bien, hasta que un día Mardoqueo escucha sobre un complot. Él está en la puerta, parece que no lo ven, y la Biblia narra que mientras que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, 2 oficiales del rey, miembros de la guardia, tramaban el asesinato del rey Jerjes. Al enterarse Mardoqueo, al escuchar sobre la conspiración, se lo cuenta a la reina Esther, a su prima, la cual se lo hace saber al rey, y cuando éste lo sabe, le dice: mira, me acaba de contar Mardoqueo que están conspirando contra ti. Cuando se investiga el informe y se descubre que era cierto, los 2 oficiales fueron colgados desde una estaca. Todo esto fue debidamente, dice la Biblia, anotado en los registros reales. Mardoqueo le salvó la vida a Jerjes. Nada fuera de lo común, porque él trabaja para Jerjes, trabaja para el rey. Mardoqueo se enteró de la conspiración, le informó a Esther y ellos terminaron en la horca del rey, los que estaban conspirando. Por ahora no hay más detalles de este incidente, pero estamos armando todos los puntos de lo que Dios está haciendo y de lo que Él va a tramar o está tramando. Mardoqueo no recibe reconocimiento público por haber descubierto los conspiradores, pero después poco a poco la serie empieza a complicarse. El rey Jerjes un buen día asciende a un tal Amán, hijo, dice la Biblia, de Hamedata, el agageo. Van a tener la explicación por qué yo menciono esto del agageo. Y lo puso por encima a este Amán de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Un simple cambio de fichas de ajedrez o de piezas de ajedrez. Amán, hijo del agageo, estaba por encima de todos. Para encarnar a nuestro Amán, villano de la historia, claro, nos damos el lujo de tener al gran Jack Nicholson. No quería actuar, pero le pedimos que por favor interprete esta última película. Amán tenía el oído del rey, la arrogancia de un argentino promedio, y no toleraba la subversión. Y no es un tema menor. Insisto, era el hijo de Hamedata el agageo. Un agageo es un descendiente de Agag, el rey de los amalecitas. Los amalecitas eran los enemigos más antiguos de los hebreos, de los judíos. Moisés hizo memoria en algún momento de la barbarie de los amalecitas y en Deuteronomio 25:17 dice: recuerda para siempre lo que nos hicieron los amalecitas cuando salimos de Egipto. Estábamos cansados, fatigados y salieron detrás nuestro y nos atacaron por la espalda y mataron a los rezagados. No tuvieron temor de Dios, dijo Moisés. Por eso borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides, dijo Moisés. Cuando ellos salían, hicieron algo que militarmente no tiene ética. Poco padre, para no decir la otra palabra. Por atrás mataron a las ancianas, a los abuelos, a los que estaban tullidos. Y eso no se hace. Eso es no tener códigos militares. Entonces dijo Moisés: borraremos para siempre a los hijos de Agag. Los amalecitas no tuvieron la valentía para atacar de frente. Y hasta Dios prometió: yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Dios llegó al punto de ordenarle al rey Saúl que destruyera a todo Amalek.
junto con niños, mujeres, animales, que literalmente los borre de la faz de la tierra. Y Amán, interpretado por nuestro Jack Nicholson, era descendiente de esa raza antisemita original. El odio por los hebreos corría por su sangre. Y Jerjes había ordenado que todos se inclinaran ante Amán, su nuevo visir. Que cuando vieran a Amán, se inclinaran. Y la Biblia dice que todos los servidores del rey asignados a la puerta se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje a pedido de Jerjes, porque así lo había ordenado Jerjes. Pero Mardoqueo no se iba a arrodillar ante un hijo de Amalek. Él no le iba a rendir homenaje. Hasta ahí llegó Mardoqueo. El momento en el que Mardoqueo se negó a inclinarse fue un efecto residual de 10 siglos de prejuicios y odio. Él representaba al ejército que había atacado por la espalda el campamento de Moisés. Él representaba a aquellos que odiaban a los judíos. Y ahora era la mano derecha de Jerjes. Y así que Mardoqueo, cuando pasaba Amán, se quedaba de pie. Le decía a alguien: ¡de rodillas, Mardoqueo! Va a pasar Amán, el visir del rey. Y él se quedaba de pie. Y su resistencia continuó día tras día, hasta que por fin alguien le dice: Marduk, estás poniendo en peligro tu propia cabeza, ¿por qué haces eso? Y él entonces confiesa: no puedo arrodillarme ante él porque él es un hijo de Agag y yo en realidad soy judío. No puedo como judío arrodillarme ante un hijo de Amalek. Mardoqueo había pasado su vida escondiendo su nacionalidad y había entrenado a Esther para que haga lo mismo. Ambos eran persas en su estilo, en su clase, en su manera de vestir, en su idioma, en su conducta, de manera que hasta ella pudo casarse con Jerjes. Él podía trabajar para Jerjes. Nadie sospechó que eran descendientes de Abraham. Pero ahora llegó un punto en que él tenía que mantener la farsa inclinándose ante un enemigo de Dios. Y él no se iba a inclinar ante un enemigo del pueblo de Dios. Yo digo siempre que vivir como una persona de fe en un mundo incrédulo va a resistir ciertos actos de valor y de resistencia, y las cosas se van a poner peores, no solo en la región, sino en los Estados Unidos de América. Cada vez va a ser peor. Las leyes se están cambiando para que lo malo se le llame bueno y para que a lo bueno se le llame malo. Y uno puede en algún momento ceder en algunas cosas, como te dije alguna vez, hasta en los que consumimos, hasta en los contenidos. Hay contenidos que sabemos que no aprueba Dios, que nos hacen mal al espíritu, que vamos en contra de lo que creemos, que van en contra de nuestras convicciones. Sin embargo, siempre terminamos diciendo: bueno, 99% buen contenido, 1% de estiércol. Pero nadie comería 99% tacos al pastor, 1% caca. Nadie. Sin embargo, es lo que hacemos. Y un día ese porcentaje va creciendo y nuestros hijos se van anestesiando y la cultura empieza a ser cada vez más amplia y le llaman a eso ser tolerante, la nueva tolerancia. Pero la tolerancia a veces invade las convicciones personales de cada quien. Yo no creo que a nosotros nos pidan arrodillarnos ante un tirano. No vivimos en Persia. Sin embargo, cada vez hay más posibilidades de que nos sintamos tentados a comprometer nuestras creencias, tentados a entrar en la vorágine de lo que todo el mundo hace, o en su defecto a pecar por omisión, permanecer en silencio frente a la injusticia, frente a la corrupción. El famoso: no te metas en ese ambiente que te vas a ensuciar. A mí me vivieron aconsejando toda la vida que no me meta en este ambiente de los artistas porque ahí hay mucha gente drogadicta y mucha gente degenerada. Que mejor que entreviste gente cristiana en Enlace a otros siervos del Señor. Me dijeron siempre que no me meta en una radio secular porque ahí también hay mucha política. Y obviamente que no me meta jamás en la política. No te metas, que está muy sucio. Y cuando uno peca por omisión, cuando uno no quiere hacer nada para que la corrupción desaparezca,
Es como que todo el mundo se inclina ante Amán. Bueno, hay que inclinarse, lo puso Jerjes. ¿Qué más hace una inclinación más? ¿Qué más hace ceder? Porque si yo no cedo voy a tener que sacar a mi hijo del colegio, lo exigen que haga tal o cual cosa. Si yo no cedo me van a quitar de la empresa, si yo no cedo hasta el contador me dice que soy un idiota por querer pagar los impuestos como corresponde. Si todo el mundo se inclina ante la corrupción, si todo el mundo miente, si todo el mundo es amplio, ¿por qué yo tendría que permanecer pasando una y otra vez por una puerta angosta? Mardoqueo tenía 3 alternativas. Una, inclinarse. Al cabo, venía ocultando su identidad. Décadas. 2, pudo haber dicho, bueno, yo me inclino exteriormente, pero por dentro no. Muchos hacen eso, ¿no? Aquí no, pero en el otro servicio veía mucha gente así. Que dice, bueno, por fuera parezco que yo comparto los mismos chistes obscenos, por fuera parezco que soy un libidinoso como el resto, pero por dentro soy santo. No, lo que está adentro se ve afuera y viceversa. O 3, podía haber hecho lo que hizo, asumir una postura y resistir. Entonces la negativa de Mardoqueo a inclinarse fue el primer eslabón en una cadena de actos valientes y heroicos. Yo siempre digo que nuestra determinación de algo chiquitito podría ser el gesto decisivo para romper una fortaleza cultural de años. La gente no come estiércol porque le gusta, sino que come estiércol porque dice comamos, porque 1 millón de moscas no pueden estar equivocadas. Y a veces cuando la mayoría va para un lugar, creemos que todo el mundo tiene que ir para ese lugar. Yo siempre digo que seguir traseros de ovejas es hipnotizador. Aunque todas caigan al barranco. Entonces tenemos que tomar la decisión de resistir y hay momentos que tendremos que mantener nuestras convicciones, pero eso hay que tomarlo, esa decisión hay que tomarla antes de estar bajo presión. Nunca se prepara un plan de lucha cuando ya estamos bajo fuego. Cuando estamos bajo ataque ya no se puede pensar en una estrategia. Es por eso que los asistentes de vuelo de cualquier avión comercial nos señalan las salidas de emergencia antes de que despegue el avión. Porque saben que cuando estemos cayendo en picada, en el peor de los casos, no vamos a poder pensar con claridad. Cuando el avión se está cayendo no podemos ni pensar a dónde están las puertas de salida. Entonces nos dicen memoricen por si algo pudiera pasar y el chaleco salvavidas, etc. El momento para resistir la tentación es decidir de antemano qué vamos a hacer antes de tener que enfrentarla. Uno predecide lo que va a hacer. ¿Qué va a pasar cuando nos prohíban hablar abiertamente de Cristo? ¿Qué va a pasar como cuando en Nicaragua ya no se pueden entrar Biblias, están prohibidas? ¿Qué va a pasar cuando mencionar en lo que crees o simplemente decir, bueno, en mi caso yo soy heterosexual, eso va a hacerte ver como un discriminador del resto? ¿Qué va a pasar cuando estemos bajo fuego? Las decisiones se toman antes, no en ese momento. La cosa es que el bravucón de Amán pierde los estribos al ver que Marduk no se inclina. Y cuando Amán, dice la Biblia, se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando encima le dijeron que Mardoqueo era judío, entonces desechó la idea de matarlo solo a él. Y dijo, voy a exterminar a todo su pueblo. Voy a matar a todos los judíos que viven bajo el reino de Jerjes. No se inclinó, va a pagar con toda su gente, con toda su raza. Para Amán no era suficiente matar al judío inflexible. Amán se embarcó en una misión genocida para aniquilar a todo el pueblo escogido de Dios. Eso era racismo, xenofobia descarada. Así que se presentó Amán ante Jerjes. Jerjes, interpretado por Vin Diesel, dime. Amán, interpretado por Nicholson, dice, hay cierto pueblo disperso
y diseminado por todos los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes a las de todos nosotros. No obedecen las leyes del reino Jerjes, y su majestad no tendría que tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 330.000 kilos de plata para el tesoro real. Amán, que se ve que era multimillonario, estaba dispuesto a pagar el equivalente hoy a $20 millones por el derecho de exterminar, por el derecho y la exclusividad, por tener simplemente la exclusividad de matar a los judíos y poner en marcha una limpieza étnica al estilo nazi, al estilo Hitler. Jerjes, que en ese momento estaba comiendo un racimo de uvas, que le importaba un cuerno lo que el otro le decía, tanto el presupuesto como el pueblo son tuyos. Haz lo que te parezca, le dice. Así que citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto en nombre de Jerjes, tal como lo dictó el canalla Amán. La orden: maten a todos los judíos de Persia. La oferta: saqueen sus posesiones, que mueran en la miseria. La fecha de la masacre: de aquí a 11 meses. Y el decreto se escuchó en todos los rincones de Persia. De aquí a 11 meses, en menos de un año, no va a haber un solo judío con vida. Obviamente, la noticia sobre el decreto de exterminio y holocausto angustiaron profundamente a Mardoqueo especialmente, porque él sabía que todo ese efecto dominó se había desatado porque él no se inclinó. Se vistió Mardoqueo, interpretado por nuestro gran Robert De Niro, con su atuendo fúnebre, y recorría las calles de Susa llorando, gritando y golpeándose el pecho como solían hacer los judíos. Luego le envía a Esther, su prima, su hija adoptiva, una copia de las órdenes de exterminio de Jerjes y le dice: por favor, habla con el rey, es tu marido. Pero ella le recordó a su primo que una reina en Persia no puede simplemente entrar en la sala del trono, no es como las esposas de ahora que dicen: ¿qué estás haciendo? Y el marido está tomando cerveza mirando el Super Bowl. Si ella se presentaba sin ser invitada, el rey podía condenarla a pena de muerte. Simplemente tenía que hacer y ella moría. ¿Entienden, señoras? Y de hecho, y si ella decía: vengo con mi mamá, de hecho le dice ella a Mardoqueo: Marduk, yo no puedo entrar así como así. Él podría simplemente matarme, aparte hace 30 días que no pide verme. La única excepción, si ella entraba sin permiso, era que el rey extienda su cetro de oro y le perdone la vida. Y es entonces cuando Mardoqueo dice las palabras más profundas que jamás leeremos en la Biblia. Son las más profundas, y lo que dijo en solo 2 versículos merecería un Nobel o al menos un Pulitzer. Son las palabras más profundas. Yo podría vivir escuchando esas palabras una y otra vez. Estamos a punto de escuchar en un párrafo el llamado más grande al valor que jamás haya pronunciado una lengua humana. ¿Cómo va a convencer Marduk o Mardoqueo a Hadassah o a Esther para que hable con el rey a riesgo de su vida? Diciéndole: Esther, tú no te imagines que por estar casada con el rey serás la única que escape con vida de entre los judíos. Se sabrá que eres judía. Y si ahora te quedas callada, está bien, Dios puede traer la bendición y el alivio, la liberación de los judíos por otra persona. Pero tú y la familia de tu padre van a perecer. Y serás culpable por callarte la boca. Y luego añade: ¿quién sabe, Esther?
quién sabe si la belleza que se te dio desde el nacimiento, si el haber ganado el concurso entre 1.500 postulantes, quién sabe si todo eso ocurrió para que llegues al trono precisamente para un momento como este, precisamente para que Dios te use. Tal vez todo tenía que ver con el nudo de esta historia. En otras palabras, le dice las palabras que yo hoy te quiero regalar. Estás aquí, en este país, y no en México, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Ecuador. Estás aquí o eres el hijo de un inmigrante por una razón. Tu vida, te diré lo que Mardoqueo le dijo a Esther, tu vida es parte de una asignación. Te pusieron aquí a propósito, no para tener crédito ni mandar remesas a tu país. Estás aquí con una asignación. Estás aquí con una asignación. Alguien tiene que decirlo. Estás aquí con una asignación. Y alguien necesita oír estas palabras, lo diré otra vez. Tienes una asignación, fuiste creado para este momento. Cuando uno dice yo fui creado para este momento, a mí la cabeza me hace ¡puf! Cuando digo, wow, Dios quiso que naciera en esta generación, no en otra, en la generación de Messi. Y del Chicharito, porque bueno, también, vamos a dejarlo vivir. ¿Por qué yo vivo en esta asignación? ¿Por qué nacimos en esta generación? Él determinó nuestra fecha de nacimiento y nuestra nacionalidad. En mi caso dijo, tiene que nacer en un barrio pequeño llamado San Martín, en Buenos Aires, etcétera. Por alguna razón, cada uno de nosotros es parte de un plan, de una asignación. Y si no entiendes cuál es el plan, porque posiblemente tú seas el plan. A veces no vemos el plan porque somos el plan. Quizá nunca hablaremos con un rey persa, o muy pocos vamos a liderar un movimiento de libertad. No obstante, Dios nos ofrecerá en algún momento, y para eso hay que andar por la vida con los ojos y los oídos abiertos. En algún momento Dios nos ofrecerá a cada uno, sin excepción, el privilegio de participar en una asignación divina. Tuvimos ese privilegio durante la pandemia. Yo soy el que más recuerda la pandemia en un mundo que la niega, porque estamos en la etapa de negación, de decir eso no ocurrió, pero yo digo, muchos tuvimos la oportunidad de demostrar de que si bien la pandemia no discriminaba razas, ni color, ni etnia, ni estratos sociales, digo el virus, aún así algunos decidimos no tener miedo. Algunos así decidimos que si teníamos que morir, íbamos a morir creyéndole a Dios. Esas oportunidades llegan 1, 2, 3 veces en la vida y uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer y cambia el destino para siempre. Volviendo a nuestra historia, estaban a punto de llevar a la nación de Esther y Mardoqueo al matadero. Los judíos iban a morir. Iba a haber un baño de sangre. Y ella, Esther, Hadasa, duerme con el rey que ordenó intelectualmente este holocausto. Está bien, fue Amán, pero el autor intelectual fue Amán, pero el que firmó fue Jerjes. Ella duerme con ese rey. Y cuando Mardoqueo le dice, precisamente Dios te pudo haber puesto para un momento como este, la respuesta de ella es tan significativa como la enmienda de Mardoqueo. Ella dice, ok, reúne a todos los judíos que están en Persia y ayunen por 3 días. Ayunen por mí por 3 días. Y también mis sirvientas, mis doncellas y yo ayunaremos. Después de 3 días me presentaré ante el rey, aunque sé que eso está prohibido. Y si tengo que morir, moriré. Una versión dice, si tengo que perecer, que perezca. Al cabo, en tono mexicano dijo, esto que ni qué. La fe de Hadasá se fundió con la autoridad de la corona. Ella adoptó el papel de líder moral para su pueblo. Ya no solo era la reina de cara bonita, ya no solo era un trofeo para alguna noche del rey, ahora se convirtió en una mujer de Dios decidida a dirigir su pueblo a través de una crisis, porque entendió que no estaba ahí por bonita, que no estaba ahí simplemente porque era linda, que no era parte de una cosificación femenina.
Y ella también entendió que se hacía la movida equivocada. Literalmente podía morir. Así que ella respondió retirándose a su cuarto de oración. En lugar de correr rápido, histéricamente al salón del trono de Jerjes, su marido, se humilló primero y entró al salón del trono de Dios. Dijo, yo voy a orar. Esta es una nueva Esther. Hasta este punto ella había dependido de su belleza, pero ahora se arroja en los brazos de su Dios. En 3 días después de orar se va a presentar ante Jerjes y tratará de que revoque una ley irreversible patrocinada por el hombre más poderoso del imperio y que tenía el sello de aprobación del rey. 3 días, Hadasa o Esther sin comida, 3 días sin agua. 3 días después Esther entró al salón del trono sin permiso real y sin audiencia. Puedo sentir el ¡oh! De los que están alrededor. Y Jerjes la vio y se le cayó la mandíbula al suelo. Porque era bellísima, pero el ayuno la puso más atractiva porque la Biblia dice que Él va a hermosear nuestro rostro cuando estemos con Él. Así que dijo... Ella la miró y hay versiones que no puedo corroborar que sean bíblicas, pero que dijo, mamita. Vin Diesel, esto es, eres rápida y furiosa. Es un mal chiste, pero había que meterlo, es Vin Diesel. La Biblia dice que Jerjes se mostró complacido con ella. Y cuando la vio, le extendió el cetro de oro que tenía en su mano, que significa vivirás. Pero no fue su glamour lo que le abrió la puerta al salón del trono, ni lo que hizo que extendieran el cetro, fueron sus oraciones. Ella se presentó ante el rey con toda su belleza, pero solo después de permanecer ante el verdadero rey humillada. La oración nunca es el último recurso. Solemos decir, bueno, ya hice todo, ahora lo único que nos resta es orar y esperar un milagro. Nunca es el último recurso. Cuando estamos ante algo imposible, cuando algún rey persa nos ordene una idiotez o una estupidez, no vamos a necesitar palabrería de psicólogos o de motivadores en memes o en estados de Instagram. Vamos a necesitar orar. En el momento que inclinamos nuestra cabeza para orar, Dios levanta su mano para defendernos. En el momento que nos disponemos a orar, Dios levanta su mano. Siempre. El ayuno de 3 días es opcional, pero la oración de humildad ante el gran rey es obligatoria. Cuando las cosas se ponen feas, las cosas se resolverán orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá orando. Descansa en el Señor, tus penas dile a Él orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. No hay otra manera. La reina pudo entrar al salón del trono de Jerjes sin ningún temor porque antes había estado en el salón del trono de Dios. Y quiero que te grabes esto porque esto es profético. Una vez que hayamos hablado con el Rey del Cielo, estamos listos para enfrentar a cualquier rey de la tierra, cualquiera, cuando hablemos con Él. Siempre. ¡Ja! Y ahora se pone interesante. Ella solicita... Al ver que a él se le cae la mandíbula, dice, ¿cenamos? Una noche agradable con el rey. Ella y el inseparable Amán. Ella pide que esté Amán. Le dice, ¿a solas? Bueno, luego podremos estar a solas, pero en la cena no me molestaría que estuviera Amán, que no venga a la alcoba, claro, pero que se siente a la cena con nosotros, dice Esther. Solo ellos 3, champán y música de Luis Miguel de fondo. Reloj nos case las horas. Dicen que esa fue la canción que sonaba de fondo y no tengo base bíblica, pero dicen que sí. La noche fue todo un éxito. Amán salió con la barriga llena y la cabeza inflada. Pechito de paloma, era el consejero de confianza con el rey, el asesor de la reina para los asuntos de etiqueta y había cenado con el matrimonio real.
El tipo, Amán, interpretado por Jack Nicholson de manera magistral, iba sonriendo. Mientras caminaba por el patio del palacio. Y entonces ve a Mardoqueo sentado en la puerta del rey, todavía vestido con cilicio y ceniza, negándose a inclinarse. Y Mardoqueo. De Niro mira a Nicholson y Nicholson. Y Amán se enfureció. El tipo regresó a casa deprimido y le contó a su mujer que este judío le había aguado la cena solo con verlo, literalmente. Dice, yo soy el único mujer a quien la reina Esther invitó al banquete que ofreció Jerjes. Los tres cenando. Y también me ha invitado a acompañarlo a una segunda cena mañana. Pero todo esto no significa nada para mí. Mientras vea a ese judío sentado a la puerta del rey. Y la esposa de Amán, que era una dulce, le dice, ay, querido, eres el hombre más importante del reino después de Jerjes. Manda a fabricar una horca de 25 metros de altura para colgarlo bien de arriba y que lo vea todo Persia. Y mañana tempranito le pides al rey que cuelgue a Mardoqueo y así vas a la segunda cena feliz. Ok, mujer. Tengo que pensar en todo, dice ella. El consejo de su mujer le gustó. Y Amán ordenó que construyeran una horca que mediera 25 metros de altura. Esto equivale a 8 pisos de alto. Pero ahora es cuando la historia se pone mejor. Mientras tanto, en esa misma noche, que la víbora, que la mujer que la mujer de Amán le está diciendo que mande a fabricar una horca, esa misma noche Jerjes no podía conciliar el sueño. Jerjes está dando vueltas de un lado para otro en la cama. Al principio culpó a que le habían dado para cenar pupusas persas. Siempre caen pésimo. Habiendo asado argentino y chinchulines y chorizos de Buenos Aires. Como no podía dormir, pidió que le lean las crónicas del reino, una suerte de bitácora, una suerte de agenda, con las actividades del gobierno del último mes, de los últimos meses, del último semestre. Empieza de atrás para adelante y léeme qué hemos hecho en nuestro gobierno. No podía dormir, tal vez pensó que el tono monótono del lector, de su asistente, lo haría conciliar el sueño. El asistente de la corte entró cargando un rollo pesado, se puso los lentes, abre el rollo y lee las minutas de la última junta del consejo. Se ordenaron 4 puertas nuevas para Susa, porque no andaban las puertas, las bisagras hacían ruido. El rey Gurney, va. El rey aprobó, o sea, usted, la compra de cascos nuevos para el ejército. Se compraron 7 millones de rollos de papel higiénico persa. Mardoqueo, o Marduk, salvó la vida de vuestra majestad al reportar un intento de conspiración y asesinato. Jerjes dice, ¿qué acabas de leer? Que se compraron papel higiénico. No, después de eso. Que a un tal Mardoqueo le salvó la vida. El rey se sentó derecho en la cama y dice, ¿Mardoqueo salvó mi vida? No sé si se acuerdan ese momento en la historia que hoy dejamos colgadito. Uno de los capítulos, cuando recién empezaba la serie en Netflix, ¿se acuerdan? Cuando Mardoqueo escuchó a 2 insurgentes conspirando con matar al rey y lo informó a Esther sobre ese plan. La reina le informó a Jerjes y el rey sobrevivió. Ahora Jerjes, esta misma noche, dice, ¡hey! ¿Y qué recompensa o qué reconocimiento le dimos a Mardoqueo por ese noble acto? No tengo idea, señor, no tengo acceso a eso, no me pagan para eso, dice el otro.
Cuando el rey se enteró de que no se había hecho nada para honrar al hombre que había salvado su vida, se puso furioso. Mardoqueo, quien había protegido la corona, no había recibido ni siquiera un Rolex de Tijuana. Whatever. Jerjes comenzó a caminar de un sitio para el otro. Necesitaba urgente el consejo de alguien, pero era la madrugada. No puede convocar a una junta a esta hora. Sí puede, pero no hace sentido. En ese momento exacto, la Biblia narra que escucha pasos en el patio. Y él dice, ¿quién está afuera? Era Amán, que acababa de entrar al palacio para pedirle al rey a la madrugada si le dejaba colgar a Mardoqueo en la estaca, que su esposa le había sugerido levantarlo para él. Jerjes quería honrar a Mardoqueo, Amán quería ahorcar a Mardoqueo. Era de madrugada y los dos hombres están solos. Jerjes dice, ¿quién está afuera? Amán, señor. Si quiere, lo hago pasar. Y Amán pasa. Sí, su majestad. Sin siquiera dejarlo hablar, le pregunta, hey, Amán, ¿tú cómo tratarías a un hombre al que yo quisiera honrar? Y con lo narcisista y argentino que era Amán, pensó, ¿a quién otro va a querer honrar que no sea a mí? Y ahí nomás el tipo se despachó a gusto, no se privó de nada. Dijo, para el hombre a quien su majestad desea honrar, que se mande a traer su vestidura real. ¿Mi vestidura real? Su vestidura real. ¿Algún traje que usted haya usado en algún desfile militar? Un caballo que usted haya montado, el mejor, y que lleve en su cabeza una corona. Eso haría con él. La vestidura y el caballo tienen que entregarse a uno de sus funcionarios más ilustres para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que ese ciudadano ilustre lo pasee a caballo al hombre que usted desea honrar por las calles de la ciudad diciendo a su paso, así trata Jerjes a un hombre que él desea honrar. Jerjes lo pensó y dijo, buena idea, man, buena idea. Toma la vestidura y el caballo y tal como has sugerido, haz todo eso con Mardoqueo. El judío que está sentado a la puerta del rey. Y por favor no omitas ningún detalle de todo lo que sugeriste. Y obviamente tú eres mi hombre más ilustre, así que tú irás gritando delante de él. Este es el hombre a quien el rey quiere honrar. ¡El cesta! No me diga que Dios no tiene humor. Por eso no me ofendo cuando me dicen payaso. Dios tiene humor. Esto lo ponemos en Netflix. ¿Y sabe lo que decimos? ¡Ah, qué fantasioso! Amán planificó llevar a Mardoqueo a la horca al son de los abucheos. Lo tuvo que llevar por toda la ciudad al sonido y al son de los aplausos. Por eso Salmo 23:5 dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en presencia de los que me deshonraron. Aderezas mesas delante de mí. Dios no solo nos honra, hablaré según la versión Dante habla hoy. Dios no solo nos honra delante de la jeta de nuestros enemigos, sino que nos hace honrar por nuestros propios enemigos. Eso se llama honra al estilo Dios. Vete acostumbrando. Honra al estilo Dios. Los que se ríen de ti hoy porque tocas el arpa sabrán que eres su rey mañana. Honra al estilo Dios. Dios orquestó los detalles. ¿Cómo alguien puede decir, Esther es el único libro de la Biblia que no se menciona a Dios?
Por eso a mí me sorprende cuando alguien me dice, pero tienes un programa en la tele y no mencionas a Dios. Como si para que Dios aparezca en una historia habría necesariamente que mencionarlo todo el tiempo. Para que una prédica sea poderosa, necesariamente el predicador tiene que decir, amén, gloria a Dios, bendito sea el Cordero. ¿De verdad? Cuando Dios habla, simplemente uno sabe que es Él. Cuando Dios está, no tiene que gritar. No aparece su nombre en todo el libro de Esther, pero díganme si hay algo que se parezca más a Dios que esto. Dios orquestó todos los detalles. Imagínate, el rey con insomnio no dejó que se enterara o que recordara lo que había hecho Mardoqueo hasta esa noche, la noche en que el otro canalla había planificado la horca con la mujer. Ahí está. La lectura detallada de las crónicas. La entrada de Amán al palacio durante la madrugada. Jerjes diciendo, ¿quién está en el patio? Dios orquestó todo, Dios estaba obrando durante toda la noche. Y todavía sigue obrando. Tu siembra no va a pasar desapercibida. Dios lleva un exhaustivo libro de crónicas. Nunca creamos que nuestra siembra va a pasar desapercibida. Hay un exhaustivo libro. Tu honra viene en camino. Alguien necesita oír esto. Y quienes intentaron humillarte, Dios hará que tengan que honrarte a la fuerza. Tu honra viene en camino. Te van a honrar. Van a reconocer que Dios te defiende, que Dios pelea por ti. Pero esta historia tiene todavía un final más inesperado. A la noche siguiente llega la cena número 2 que había pedido Hadasá, Esther. Y también pidió que esté Jerjes ahí, que había tenido un pésimo día paseando al judío. Amán llega a la cena diciendo, ¿qué otra cosa peor que esta me podría pasar? En esa cena Jerjes le pregunta a la reina, dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. Hoy me siento bueno. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo daría. Y en ese instante la bella Esther da su estocada final. Dice, si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, quiero que me conceda la vida. ¿La vida? ¿La vida, Esther? ¿Y por qué dices que peligra tu vida? Pregunta Jerjes. Mi misión es estar aquí para pedirte que te compadezcas de mí y de mi pueblo. Porque a mi pueblo se nos vendió para exterminarnos, matarnos y aniquilarnos. Esther, la reina persa, le reveló que era Hadasá, la judía. Jerjes no puede creer lo que está oyendo. Ahora que está más enamorado que nunca, le dice, soy Hadasá, la judía. Por eso dijo, mi pueblo. Ella vinculó su destino con el destino del pueblo, diciendo, si matan a mi pueblo, me matarán a mí. Y Jerjes comenzó a conectar los puntos. Jerjes no le llega mucha agua al tanque, no es un tipo... No, vamos a decir la verdad. O sea, la joya y todo lo que tiene colgado como que le tiran el cerebro para abajo. Pero empieza a conectar los puntos, dice, ok, si tú eres judía, quiere decir que a quien se le ocurrió matar a los judíos, por carácter transitivo, también está conspirando matar a mi reina. ¿Quién es el bastardo que ha concebido esta barbaridad? Y ella respondió, este Amán que se acaba de comer una banana recién. Amán comenzó a temblar como una hoja y Jerjes ordenó por escrito que el malvado plan de Amán que había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, sobre él y su esposa, y que fueran ahorcados en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Él pagará, dijo. Toda buena película o toda serie tiene una última escena que nos deja a los espectadores pensando, wow, eso no me lo había esperado.
Un buen escritor o un buen guionista perfecciona el arte de desviar el arco de la narrativa. Y lo que el espectador pensaba que iba a ocurrir no pasó, y lo que sucedió, el espectador no se lo imaginó. Eso es una buena película. No podrás creer el final, no te lo puedo espolear. Por eso me fascina que la Biblia, para ponerle un moñito a la historia, usa esta frase maravillosa. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día. Pero ahora, dice la Biblia, se invirtieron los papeles y los judíos ahora dominaban sobre quienes los odiaban. Hay una versión que dice, sucedió lo contrario, se dio vuelta. Ese mismo día Jerjes le dio a la reina Esther las propiedades de Amán. El enemigo de los judíos le dijo, tú vas a manejar estas propiedades. Y llamaron a Mardoqueo ante Jerjes porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con él. El anillo con el sello real, que en un momento adornó la mano de Amán, ahora adornaba la mano de Mardoqueo como un obsequio del rey. Mardoqueo fue ascendido a la posición del nuevo primer visir, primer ministro de Persia. Pero claro, los judíos todavía se encontraban bajo sentencia de muerte porque la ley de Jerjes era irrevocable. Ni siquiera el propio Jerjes podía anularla. El rey no podía revocar la ley, así que escribió una segunda ley a pedido de Esther. Y esta segunda ley anulaba la anterior porque decía y añadía que el rey autorizaba a los judíos de cualquier ciudad donde vivieran en el mundo a defender sus vidas, a preservarla bajo el nombre del Dios a quienes servían. Y la bendición entonces fue doble, porque bendijo a todos los judíos que había sobre el planeta Tierra. ¡Impresionante! Entonces, tal vez estés viviendo una enfermedad que te está pasando factura y no se va. O es posible que vivas bajo la sombra de algún Amán. O de repente tu socio, tu cónyuge, tu padre ya no es el mismo. Y te decepcionaron varias veces. La anaconda de la desesperanza parece que te está asfixiando el alma y las ganas de vivir. Tu cónyuge te fue infiel. Tu salud no mejora, tu amigo no regresa. Y tu mundo, para esta altura del año, se convirtió en un círculo ártico, frío, álgido, de días oscuros, de noches largas, de temperaturas de invierno, y las noches te suenan demasiado largas. Y entonces estás atravesando tu peor capítulo de tu propia serie. Y estás muy cansado. Sé que estás cansado, me lo dicen tus ojos. Si eso te describe, lo siento. I'm so sorry, lo siento mucho. De verdad. Pero quiero que me escuches bien. Darte por vencido nunca fue una opción para ti. Simplemente no puedes hacerlo. Rendirte es algo con lo cual no cuentas, te guste o no. Hay mucho en juego que te supera, que supera tu propia vida. En las manos de Dios ninguna vida es predecible, ninguna vida termina como creemos que va a terminar. Recuerda las frases favoritas de Dios, y sucedió lo contrario. Recuerda Isaías 54:15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice Dios. Y el que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra un hijo de Dios prosperará. Recuerda Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, dijo José, pero Dios lo cambió para bien. En Persia hubo celebración de victoria en todas las esquinas. Ellos entendieron que ahora podían ser judíos a la luz del día, podían abrazar su identidad, no más ocultar, no más clandestinidad. Ya no había que ocultar la nacionalidad. Marduk, el hombre de la puerta, se convirtió en Mardoqueo, el segundo a bordo en la corte. Esther, la reina callada, la simple cara bonita, se convirtió en Hadasa, la heroína judía. Creo que el apóstol Pablo estaba resumiendo el libro de Esther cuando escribió en Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, los que han sido llamados con un propósito. Todas las cosas se acomodan. A veces no va a ser hasta la última noche en que el rey se acuerde.
No va a ser hasta el último papel de migraciones o hasta la última onza de su ser cuando un oficial recuerde tu caso, o un abogado, o un contador, no lo sé. Nuestra vida es una historia hábil, genialmente escrita, del gran autor que está obrando para darnos un final épico, grandioso, empírico. Nunca lo olvides, grábatelo en el corazón. Estás aquí, en este país, en esa familia, por una razón. Tu vida es parte de una gran asignación. Te pusieron aquí, incluso en River Arena, con un propósito. A propósito y con un propósito. Tienes una asignación. Olvídate de todo lo demás, de la historia, de los personajes y de las licencias que nos tomamos. Pero grábate esto en el corazón. Hazte un favor. Hazte y hazme un favor. Recuerda esto. Fuiste creada o creado precisamente para un momento como este en esta generación. ¡Vamos! Esa celebración se eleve hasta los cielos. Te exaltamos, Rey. Bien. Vamos. Fuiste creado, fuiste creada para este momento, precisamente. ¿No se merece esto un aplauso? ¿No se merece decirle Señor Rey de Reyes, Señor de Señores? ¡Lleva! Oramos. Sea cual sea tu asignación, recuerda lo que te decía estos días. Recuerda, David, no hay diferencia entre los osos y los leones con los cuales te enfrentabas para defender las ovejas de tu padre, que este gigante incircunciso de 4 metros de estatura. Y luego habrá otros gigantes, y no se diferencian a los primeros osos y leones. Son bestias. Son bestias y siempre tienen el mismo modus operandi. Discriminación, ninguneo, cosificación, odio, haters, xenofobia, racismo. Es tan poco creativo el enemigo que siempre usa las mismas tácticas. Lo bueno es que Dios también usa las mismas tácticas. Él dice, yo te defiendo, siempre. Con 5 piedritas del arroyo, con una espada, con un ejército, con todo Sión y toda la infantería de Israel detrás o solo. Siempre Dios está con nosotros, siempre nos defiende. Pero para eso hay que tomar una postura y una posición como Marduk. Y luego hay que ir al cuarto de oración como Esther o Hadassah. Y luego todo lo demás se acomoda. Dios dice, solo esperaba eso. Tus convicciones y oración. Y después, ¡bum! Magia. Polvo de estrellas. Todo se acomoda en su lugar. Aparece el final impredecible. Los villanos son castigados, los héroes son victoriados. Los buenos terminan ganando. Los buenos siempre ganan. Las injusticias nunca prosperan. Yo sé que a veces parece que sí, porque el uso horario de Dios no es el mismo que el nuestro. Y nosotros quisiéramos que paguen ya. Oh, no, Dios se va a asegurar de un gran final. Lo haría Spielberg, lo haría cualquier director de Hollywood, lo haría cualquier cineasta. Diría, no, compliquemos las cosas y al final los héroes de DC o de Marvel tendrán la victoria. Siempre es el final, siempre es el minuto final. El secreto es no rendirse antes. El secreto es que rendirse no es una opción. Bajar los brazos no es una opción. Pelea, como el último samurái. Y que si vas a caerte andando hacia adelante. Solo resiste. Mantente respirando. No es poco. Hay días que mantenerse respirando es resistir. Resiste.
Levántate otra vez de la cama, vuelve a trabajar, vuelve a la rutina, ve a la fábrica, a la oficina otra vez, aunque no veas cambios. Solo resiste. El rey va a revisar las crónicas. Y cuando vea lo que has hecho, que has resistido, que has preservado la corona, que te has mantenido en la fe, que resististe la carrera, que continuaste cuando te sentías débil y fuerte, que amabas a Dios en los mejores momentos y en los momentos más bajos, esas crónicas refrescarán la memoria de Dios. Dios ya lo sabe, pero a Él le gusta hacer eso. En el minuto final aparecerá. Y entonces aquellos que te desearon el mal pagarán, pero por sobre todo Dios te honrará delante de ellos. Alguien irá diciendo, esta es el hijo, la hija de Dios a quien Dios quiso honrar. Y celebrarán. ¡Celebrarán! Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? ¡Ja, ja! Vamos, ahora sí. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga tu ejército, estos tus hijos. Gracias, Dios, por este mensaje. Gracias, Dios, porque me han prestado los oídos. Gracias a los que escuchan en casa. Porque he podido transmitir con temor y temblor lo que sé que es tu palabra y sé que tu esencia no ha sido trastocada. Tú eres el Dios que nos defiende, que pelea por nosotros. Y nos has traído a esta generación precisamente para un momento como este. Toda nuestra vida ha sido una preparación para este punto de inflexión, para esta coyuntura, esta bisagra, este parteaguas. Sea cual sea el parteaguas, cada quien sabrá, tú nos has preparado. Y nuestra infancia tiene sentido, y nuestra vida tiene sentido, y nuestra familia tiene sentido, y la falta de familia tiene sentido, el hogar y la falta de ella, los padres y la orfandad, la soledad y la pobreza, la riqueza, todo lo que ha ocurrido para bien o para mal, todo empieza a obrar para bien. Ahora entendemos que hay propósito, ahora entendemos que hay asignación.